Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas, amigos. Es de verdad para mí un gusto el estar nuevamente aquí con ustedes para platicar ahora pues de este tema que, como lo señala el maestro Jorge Gómez, resulta un tema muy especial, muy puntual, poco abordado, como es en este caso el registro público de la propiedad. Bien. Al ser un tema tan extenso, quisiera yo hacer algunas acotaciones para dejar en claro qué es lo que vamos a comentar el día de hoy. Bien, ¿por qué? Porque es un tema tan vasto que ya más adelante les haremos saber una serie de pláticas, de 4 pláticas, como son normalmente todos los talleres que venimos manejando, 4 o 5 pláticas, donde hablaremos en concreto de lo que es el derecho registral y de lo que es el derecho catastral, lo que es función catastral, lo que es función registral. Sin embargo, y como un tema para esta Jurisconsultus Noctem, un tema de un solo día, es que queremos ir haciendo algunos comentarios en relación al registro público de la propiedad, siendo el primero de los comentarios este que voy a hacer. Bien, la ciudad capital, la Ciudad de México, tiene su registro público de la propiedad, pero la entidad vecina, el Estado de México, no le denomina registro público de la propiedad, le llama Instituto de la Función Registral. En donde yo me encuentro, que es en el estado de Nuevo León, pues hablamos de lo que es el Instituto Catastral y Registral del estado de Nuevo León. En el estado de Yucatán tiene una denominación como instituto respecto de la seguridad jurídica del patrimonio, términos más, términos menos. Pero en realidad, pues estamos hablando nosotros de una función de registro público de la propiedad, más allá de la forma en que a la institución correspondiente la denomine cada entidad federativa. Y ahí surgen otros 2 comentarios. Hablamos de una institución que es a nivel estatal y estamos hablando aquí en concreto de lo que es propiedad privada. Bien, ¿por qué? Porque hay un registro para la propiedad pública, hay también un registro para la propiedad agraria, para la propiedad en favor de ejidos y comunidades agrarias, y en este caso estamos hablando en concreto de la propiedad privada y de esa institución que va a dar fe precisamente de la titularidad de diversos derechos respecto de lo que es la propiedad privada, respecto de lo que es la propiedad raíz. En ese sentido, entonces tenemos ese primer comentario, esta acotación que estamos aquí presentando nosotros. Por otra parte, quiero hacer algunos planteamientos para exponer a ustedes el por qué hemos seleccionado este tema el día de hoy. Va a sonar quizá un poco aberrante, y esa es la palabra, es una palabra fuerte, pero creo que encaja perfectamente el que se presenten situaciones como esta. Bien. En una ocasión se vendía un bien inmueble. Yo me interesé por comprar ese bien inmueble. Era un bien que pues se ajustaba a mi presupuesto. Era un bien que se ubicaba en un lugar que para mí era también conveniente, pero fíjense con qué escenario me encontré. Bien. Llego, veo el inmueble, pregunto el precio, lo analizo, manifiesto mi interés por querer yo adquirirlo y le digo a la persona que lo estaba vendiendo, que lo estaba ofreciendo en venta. Fíjense, no estoy diciendo vendedor, la persona que lo pretendía ofrecer en venta. Le dije, señor, fíjese que me interesa bastante el bien. No sé si usted pudiera pues mostrarme los papeles que acrediten la propiedad del mismo. Y ya de una manera renuente entró a la casa,
Me imagino que abrió un baúl, no sé cuántas cadenas y candados haya tenido el documento, lo tenía perfectamente aprisionado en sus brazos, medio me lo dejó ver y le hice esta pregunta. Oiga, señor, pero usted no, en lo poco que me dejó ver, quiero aclarar, usted no aparece aquí como propietario y usted pretende vendérmelo. Y en eso le da una vuelta al testimonio notarial, casi me lo pone en mi cara y me dice, ah, bueno, esta escritura está a nombre del anterior propietario, pero mire, me endosó la escritura. Ah, caray, señor, pues yo no sabía que una escritura pública se pueda endosar. En pocas palabras se lo digo sin afán de ofenderlo. Usted no es propietario de este bien y por lo tanto, pues no puedo yo comprárselo. Pero ¿por qué si está endosado? Le digo, es que no es una factura de vehículo, estamos hablando de un inmueble. Si usted compró ese bien, tuvo que haber elevado el contrato de compraventa correspondiente a escritura pública y el mismo registrarse ante el registro público de la propiedad, valga la redundancia. De otra forma, pues usted no es propietario. Tanto se molestó el señor que me dijo, ¿sabe que ahora yo soy el que cambio de posición? Haga favor de retirarse de mi casa. Me retiré. Pero vemos cosas tan aberrantes como esa. Alguien que piensa que una escritura pública puede endosarse. O el caso que un colega me comentó también que a él le sucedió. Era un señor quien ofrecía en venta y advirtió que la propiedad estaba, de acuerdo a la escritura notarial, a favor de una mujer y que le pregunta, oiga, ¿y quién es esta mujer? ¿Quién es esta persona? Y él le responde, es mi abuelita. Señor, ¿y dónde está su abuelita? No, pues ella ya pasó a mejor vida hace algunos años. Oiga, señor, pues este inmueble no es de su propiedad. ¿Cómo no? Si mi abuelita siempre dijo que esta casa se me iba a quedar a mí. Bien, pues no dudo yo en este caso de la intención de su abuelita, pero mientras esa intención no conste en un testamento o se desprenda de un juicio sucesorio intestamentario su legitimación para vender el bien, pues tampoco lo podemos comprar. Y así pudiéramos seguir hablando de N situaciones que se presentan en ese sentido. Bien, vamos a ir haciendo algunos comentarios para ver aquí la importancia de la institución, los principios registrales, los efectos que se presentan a partir de que un bien inmueble queda registrado, queda matriculado en el registro público de la propiedad, o bien cuando se lleva a cabo algún acto traslativo de dominio o bien restrictivo de dominio. Tenemos aquí, el objeto del derecho registral es fortalecer la seguridad jurídica en el tráfico de inmuebles. Esa finalidad la logra el derecho registral, dando efectos a los asientos de los registros referentes a la constitución, transmisión, modificación, extinción, etcétera, de los derechos reales sobre inmuebles, todo lo cual se lleva a cabo a través de los procedimientos de calificación registral. Bien, aquí surgen estos comentarios. En diversas instituciones universitarias donde he impartido clase, créanme que he insistido en demasía incluso en que dentro del currículo de la carrera se incluya la materia de derecho registral,
¿Por qué? Porque como se señala aquí, hablamos de una serie de procedimientos de calificación registral para constituir un derecho, inscribir un derecho que se constituye, para transmitirlo, para modificarlo, para extinguirlo, para limitarlo. Es toda una técnica y por eso entonces es importante. Yo siempre he considerado que todo abogado debe conocer el registro público de la propiedad o como se denomine en la entidad federativa correspondiente y entender qué es el derecho registral, qué es la función registral y cuál va a ser esa certeza jurídica, esa seguridad jurídica que estamos nosotros aquí comentando. Pasamos a la siguiente, de favor. Y vamos a tener nosotros algo que es vital. El famoso efecto erga omnes, que significa ostensible ante terceros. Es un registro público al cual todos tenemos acceso. ¿Para qué? Para que esa información que se contiene, tanto en los libros como en los folios reales, pueda ser conocida por la población. Es decir, para que esto tenga ese efecto ante terceros, el efecto erga omnes. A partir de que el derecho de propiedad, que es un derecho real sobre bienes inmuebles, es adquirido o transmitido a favor de una o varias personas, deberá realizarse la anotación correspondiente en el registro público de la propiedad de la entidad correspondiente. Los datos de identificación de cada inmueble se contienen en folios reales. Hoy se contienen en folios reales. En algunas entidades todavía se contienen en libros o en todas, en su momento, se contuvieron en libros que se formaban de partida, de volumen, de libro y de sección. Bien, quiero comentar aquí un poquitito el efecto erga omnes, el por qué surte efectos ante terceros. Veamos esta hipótesis que les voy a plantear. Promovemos nosotros un juicio civil o mercantil. Somos parte actora. Después de haber seguido el procedimiento en cada uno de sus trámites, tenemos una sentencia definitiva que condena a la parte demandada al pago de una cantidad cierta y en dinero. Voy a poner una cantidad más o menos importante, 2 millones de pesos. Bien, lo condena a pagar esa cantidad y en caso de no hacerlo dentro del término que la ley le confiera, pues se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo. 2 millones de pesos, pensemos que entre penalizaciones o intereses, si es mercantil, ahorita ya va como en 2.800.000 pesos. Bien. Yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿a mí de qué me serviría tener esa sentencia debidamente ejecutoriada, donde se condene a esta parte demandada al pago de estas prestaciones que en su momento le reclamé, si no hay un bien o un conjunto de bienes que garanticen el que dicha sentencia será cumplida? Bien, ¿qué sucede si yo como abogado postulante, incluso desde antes de la sentencia, visito el registro público de la propiedad? Advierto que si hay un bien inmueble inscrito a favor de la parte que me debe, la parte que finalmente resulta condenada en sentencia definitiva. Veo que el valor de ese inmueble pues garantiza el cumplimiento de la obligación.
y que sobre el mismo no gravita ningún tipo de gravamen como embargo, hipoteca, alguna anotación preventiva, restrictiva, alguna demanda de alimentos, no lo sé. Pues se puede decir, y aquí utilizo términos coloquiales, que ya voy en caballo de Hacienda, que ya voy con posibilidades muy fuertes de embargar el bien y si no se hace el pago, de sacar a remate ese bien y con el producto de ese remate obtener el pago de lo que se me adeuda. Pero si no hay una garantía, si yo no manejo el registro público de la propiedad, hago las búsquedas correspondientes, podría tratarse de una sentencia muy bonita, una joya de argumentación jurídica digna de enmarcarse, pero que tristemente no va a poder ser ejecutada. Gracias a ese efecto erga omnes ante terceros, pude ir al registro, pude consultar la información, advertir que esa persona es propietaria de un bien inmueble y que sobre el mismo no gravita ningún tipo de gravamen. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, de igual forma debemos señalar que al quedar matriculado un inmueble en el referido registro o bien al anotarse una operación traslativa de dominio, un gravamen o un aviso preventivo, estos podrán ser consultados por cualquier persona, solicitando una constancia de folio real si es que ya los datos registrales constan en el folio real o bien mediante una consulta en los libros correspondientes. Ahí volvemos a tener ese efecto erga omnes ante terceros. Puedo yo solicitar una constancia de folio real y en un conjunto de 5, 6, 7 hojitas, pues vendrá la historia registral del bien hasta el último acto registrado. Si todavía no pasa folio real, puedo solicitar el libro correspondiente para ver entonces quién es titular del derecho de propiedad y si sobre ese bien hay algún tipo de gravamen, como un embargo, como una hipoteca. En este caso, a lo mejor se anotó una demanda de pensión alimenticia o se ha publicado algún aviso preventivo. A lo mejor se pretende vender el inmueble y el notario que llevará a cabo la operación publica un aviso preventivo. Ahí está el efecto erga omnes. Y al ser un registro público, insisto, todos tenemos acceso a esa información. Ahí está entonces esa utilidad. Cuando va a surtir efectos plenos, por ejemplo, el que yo compre un inmueble, cuando se inscriba la operación correspondiente en el registro público de la propiedad. Si es una compraventa, se eleva escritura pública y esa escritura pública se inscribirá en el registro público de la propiedad y quedará entonces anotada en el folio real si es que ya se cuenta con él o bien en los libros correspondientes. Entonces no es un tema menor. Es importante tener acceso a esta información. En el caso de la Ciudad de México, ahí sí lo quiero aclarar, tenemos tanto el Código Civil como la ley del registro, la ley registral de la Ciudad de México, que va a establecer lo conducente respecto a esta institución y a la función registral. Los códigos civiles de las entidades federativas cuentan con el capítulo correspondiente al registro público de la propiedad y de igual forma tendrán su ley registral, independientemente de la denominación específica que a esta se le dé. Aquí en el caso de la ciudad capital, el artículo 3007 nos dice:
Los documentos que conforme a las leyes sean registrables y no se registren, solo producirán efectos entre las partes y no en perjuicio de terceros. A ver, qué triste es de verdad que en México, si nos duele una muela, me autorrecete. ¿Para qué voy al dentista? Mejor me autorreceto. O tengo algún otro tipo de malestar y en lugar de ir con el médico, me autorreceto. O quiero llevar a cabo una operación traslativa de dominio respecto de un inmueble. ¿Para qué ver un abogado? Si es bien fácil, voy a la papelería y compro un formato de contrato o lo bajo de internet. Esos son algunos puntos. Hay gentes de verdad, y créanme que no miento, que pretenden vender bienes inmuebles y cuentan con un contrato privado de compraventa, el cual jamás fue elevado a escritura pública. Una de dos, o porque el bien ni siquiera está matriculado en el registro público de la propiedad, o bien porque de momento no quisieron gastar en la escritura y lo dejaron para después. Pero mientras no se registre, entonces no habrá ese efecto erga omnes y será solamente efecto entre las partes. Eso de verdad también tengámoslo en mente. ¿A dónde quiero llevar esto? Utilicé una palabra al principio de la plática, certeza. Bien. Y recordemos que nosotros como abogados también somos asesores y puede darse el caso que algún cliente se acerque con nosotros no para llevar un juicio, simplemente, oiga, licenciado, licenciada, quiero que me asesore ya que voy a comprar un bien inmueble y quiero que esto se haga de la manera perdón, y esto se haga de la forma correcta. Dígame cuánto va a ser de sus honorarios. Entonces, pues hay que darles esa certeza. Si a mi cliente le pretenden vender con un contrato privado o le presentan una escritura endosada, lo cual verdaderamente es de barbarie, o le presentan un testamento, pues no se puede formalizar la operación. Hay que buscar esa certeza. Por eso la insistencia en abordar este tema, ya sea en el caso de una asesoría para la venta de inmuebles o la compra de inmuebles, o en este caso para tratar de garantizar un crédito, como en el ejemplo que puse, embargar un bien y sacarlo a remate, o hipotecar un bien como garantía del cumplimiento de una obligación. Continuamos. También resulta importante destacar que el registro como entidad administrativa cuenta con diversos procedimientos para anotación o cancelación de registros. A partir de las solicitudes de notarios públicos o bien de las órdenes de autoridad, lo cual genera el pago de los derechos correspondientes. Voy a regresar un poco al caso del embargo. En cumplimiento a la sentencia que salió a mi favor y que ya causó ejecutoria, embargo. Bien. Y promuevo al juez y le solicito, señor juez, solicito se sirva girar atento oficio al titular del registro público de la propiedad y del comercio de esta entidad para que proceda a inscribir el embargo trabado en autos sobre este bien inmueble, acompañándose a dicho oficio copia certificada por duplicado de la diligencia de embargo. Lo promuevo, el juez lo obsequia y a mí me entregan mi oficio y mis copias certificadas. Pero el juez hasta ahí llegó. Yo ahora voy a tener que ir al registro, ingresar los documentos, seguir el procedimiento correspondiente, estar al pendiente de la calificación
y pagar por último los derechos por la anotación del embargo para que el mismo quede inscrito. Eso ya es labor mía, eso no le corresponde al juez. El juez cumple dándome el oficio y las copias. El resto es mío. Lo mismo que si yo quiero checar o verificar alguna información. Entonces, es un tema que nos atañe a todos. Oye, pero fíjate, yo no soy litigante. Entonces, pues no es tan necesario, ¿verdad? Que yo sepa esto. Pudiéramos no ser litigantes, pero en todo momento nos puede caer un cliente que nos pida asesoría para comprar o vender. Y en ese sentido, pues debemos de conocer todo esto. Hablamos aquí del derecho registral como un conjunto de principios y normas que regula la tutela de ciertas situaciones jurídicas subjetivas a través de un recurso de técnica jurídica con publicidad nacional que produce diversos y determinados efectos jurídicos sustantivos. Ese deudor, esa persona que nos debe dinero, a la cual le embargamos el inmueble, pero que nunca se sintió embargado, ya que los embargos judiciales, ahí no se pone ningún tipo de sello, pretendió sacar a la venta el inmueble de su propiedad, incluso anunció en venta el inmueble. Cuando cayó el interesado, el notario les dijo, no se puede autorizar la venta ya que está embargada la propiedad. Muchas personas piensan, en el caso de embargos judiciales, que al no ponerse un sello, no hay embargo. En el caso de los embargos administrativos, esos sí llevan sello, pero lo importante es la anotación que se haga del embargo en el registro público de la propiedad para que surta esos efectos ante terceros. En el caso que planteo, tan surtió que pues ya no se pudo llevar a cabo esa venta indebida que el deudor pretendía hacer respecto de este bien. Y destaco aquí nuevamente un recurso de técnica jurídica. El registro, manejar el registro, conocer el registro, se vuelve toda una ciencia. No con ello quiero decir que sea complicado o que sea imposible. No, simplemente hablo de lo amplias y complejas que son sus atribuciones. El artículo segundo de la Ley Registral para la Ciudad de México nos dice esto. El registro público de la propiedad es la institución a través de la cual el gobierno de la Ciudad de México cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros. Vuelvo al ejemplo. Cuando quedó registrado mi embargo, ya surtió efectos ante terceros. Ya no puede llevarse a cabo la venta o cualquier otro acto traslativo de dominio. Si el bien, por ejemplo, es un bien inmueble que es adjudicado vía sucesoria a favor de una o varias personas, ¿hasta cuándo surtirá esos efectos? Hasta que la sentencia del juez de lo familiar sea protocolizada ante notario público y de ello venga la inscripción en el registro público de la propiedad. Por eso también señalo otro detalle importante. Si ya tenemos la sentencia, inscribámosla. Si ya tenemos el oficio del juez para inscribir el embargo, registrémoslo. Si ya en este caso hay voluntad del propietario de un bien para constituir una hipoteca como garantía del cumplimiento de una obligación, procedamos inmediatamente a hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay más acreedores?
Yo embargué desde hace 6 meses, pero le he dado largas, no he encargado el oficio. Aparece otro acreedor, embarga el mismo bien, él sí se apura, él sí registra el embargo y resulta ser que cuando yo registro el mío, pues esto ya pasa a segundo lugar. Entonces, pues quedaré a expensas de que si se saca remate, quede algún remanente para cubrir en todo o en parte mi adeudo. Pero no es lo mismo ir en primer lugar que pasar a un segundo o ulterior lugar. Ahí está el efecto contra terceros. Bien, y continuando con el comentario y ahora haciendo referencia al artículo 3 de la citada ley registral, el marco normativo comprende el Código Civil para la Ciudad de México, la ley registral, así como el reglamento de la ley registral para la Ciudad de México. Como aquí en esta plática hay personas de diversas entidades federativas, hablamos del Código Civil de la entidad y también de la ley registral de la entidad o como se denomine. Esta deriva del Código Civil. En cada entidad federativa hay la ley registral que aborda estos aspectos que venimos comentando. Ahí está entonces el marco normativo. Ahora, ¿qué principios registrales vamos a tener? Estos los vamos a comentar de conformidad con el artículo 12 de la Ley Registral para la Ciudad de México y de las leyes correspondientes en las entidades federativas, las cuales a lo mejor pudieran incluir uno o dos principios más, o bien no incluir uno o dos principios de los que aquí estamos señalando. Hay que tomar en cuenta estos principios registrales que van a venir a fortalecer todo esto que he venido comentando. Publicidad, inscripción, especialidad o determinación, consentimiento, tracto sucesivo, rogación, prioridad o prelación, legalidad, legitimación y por último, fe pública registral. Pues bien, vamos a ver entonces uno a uno en qué consisten estos. El de publicidad. Es el principio y función básica del registro, que consiste en revelar la situación jurídica de los bienes y derechos registrados a través de los respectivos asientos y mediante la expedición de certificaciones y copias de dichos asientos, permitiendo conocer las constancias registrales. A ver, ¿a qué me refiero aquí? Yo puedo checar un asiento. Bien, puedo solicitar una certificación como puede ser un certificado de inscripción o bien un certificado de no inscripción, un certificado de libertad de gravámenes o copia certificada del asiento registral del libro o bien una constancia de folio real. Esto me va a permitir entonces conocer si el inmueble está registrado, a favor de quién está registrado y también si existe alguna limitación de dominio o gravamen que restrinja el poder llevar a cabo operaciones traslativas de dominio. Por eso hay esta publicidad para que todos podamos conocer la situación real del inmueble. Segundo, inscripción. Es el principio por el cual el registro está obligado a asentar los actos que determine la ley y que solo por esta circunstancia surten efectos frente a terceros. A ver, quiero aclarar. Ya comentábamos que estos actos se dan por solicitud del notario o por orden de autoridad, sea esta jurisdiccional o administrativa. Bien, pero hay un marco legal
Y si, aunque venga como una orden de autoridad o solicitud de notario, no se ajusta a esa legalidad, pudiera denegarse la notación o inscripción de aquello que se solicita. Voy a poner un caso y voy a abundar un poquito en lo que he venido comentando del ejemplo del embargo para que nos quede claro. Le embargué la casa a Juan Pérez y ahorita pido que se inscriba. El juez me expide el oficio y las copias de la diligencia de embargo. Llevo a cabo el trámite ante el registro y el registro me contesta, o mejor dicho, le contesta al juez. Señor juez, no es posible dar cumplimiento a su orden, ya que el bien no nada más está registrado a nombre de Juan Pérez. Ese bien forma parte de una sociedad conyugal de la cual también forma parte la señora María Martínez, por lo que no puedo inscribir su orden. Oye, pero entonces, ¿qué no puedo embargarle la parte que le toca a Juan? Sí, pero ahí entonces, cuando fue la diligencia de embargo, yo le debí de haber dicho al actuario, ejecutor, ministro ejecutor, diligenciario o secretario de acuerdos, quien haya practicado la diligencia, decirle, oiga, señalo para embargo el derecho o los derechos de copropiedad que le corresponden al señor Juan respecto de este bien, ya que él mismo forma parte de una sociedad conyugal. Entonces, sea por petición del notario o por orden de autoridad, de todos modos se tiene que cumplir con los requisitos que la ley registral establezca. Y esto con el fin de que surte efectos ante terceros. Pasamos al tercero, que es la especialidad o determinación. Este es un principio en virtud del cual el registro realiza sus asientos precisando con exactitud los derechos, los bienes y los titulares. Bien. El bien, vamos a suponer que es el bien ubicado en calle Miguel Hidalgo, número 20, Colonia Independencia, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco. Bien. Está inscrito ese bien que yo estoy describiendo. Sobre el mismo está inscrito el derecho de propiedad que tiene el señor Enrique Gutiérrez. Entonces, titular y derecho. El titular del derecho de propiedad es Enrique Gutiérrez. Pero también se hace constar la hipoteca inscrita en favor de hipotecaria, su casota, respecto de esta obligación de pago. Todo eso se va a detallar específicamente. ¿Qué derecho o qué gravamen es el que gravita, en este caso, sobre ese bien que está inscrito? Por eso hablamos de una especialidad. Hay que identificar este asiento, de qué se conforma. Toda esa información es importante. Vuelvo a comentarlo, estimados amigos, a reserva de pasar ahorita a la siguiente lámina. Más adelante les haremos llegar la información respecto de lo que va a ser el curso Derecho Registral en 4 o 5 sesiones. Ahorita es una plática general, pero como pueden ver, esto tiene mucho fondo. Ya les estaremos haciendo llegar en su momento la información respecto del curso de Derecho Registral para entrarle bien de lleno a esto. Cuarto, consentimiento. Consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad acreditada fehacientemente de quien aparece inscrito como titular registral de un asiento, a efecto de que se modifique o cancele la inscripción que le beneficia. Si yo vendo o yo dono el bien, tiene que partir de una declaración expresa de mi voluntad, que debe de constar en escritura pública.
No se puede suponer ese consentimiento. Tiene que ser expreso, manifiesto, constar en escritura pública, hecho por el propietario, que además debe ser una persona capaz. Lo mismo, si yo, por ejemplo, quiero hipotecar el bien, me van a prestar dinero y en este caso, quien me va a prestar ese dinero me pide una garantía y yo hipoteco el bien, esa manifestación de voluntad también tiene que ser expresa y manifiesta. Pasamos al quinto de favor. Tracto sucesivo es la concatenación ininterrumpida de inscripciones sobre una misma unidad registral. Hoy en día comentaba esto, bueno, me voy a remontar tiempo atrás. Yo hace más de 35 años que inicié en esto. Cuando iba al registro público de la propiedad a checar libros como tales, libros que algunos llegaban a pesar hasta 4 o 5 kilos, libros grandes, hasta de fachas nos íbamos. Sabíamos que íbamos a acabar llenos de polvo, en fin. Ya desde entonces se usaba el cubrebocas. Hoy en día se ha ido sistematizando en folios reales, donde se me va a expedir toda la información en una serie de hojitas o incluso en algunas entidades el folio real electrónico. Ahí va a venir desde el primer acto hasta el último. Desde que a lo mejor el lote de mi propiedad formó parte de una gran extensión de terreno que fue expropiada y después fue lotificada por una fraccionadora y van a aparecer las 3 personas que fueron propietarias antes que yo, todo eso se va a contener. Toda la historia registral del bien. Eso también es una parte importante. Pasamos al siguiente de favor. El sexto, rogación. Es un principio que implica que el registrador no puede actuar de oficio, sino a petición o instancia de parte interesada. Yo puedo solicitar copias certificadas de algún acervo registral o un certificado de libertad de gravámenes, un certificado de inscripción o de no inscripción. Bien, tiene que ser entonces a solicitud de parte. Si se quiere en este caso registrar la compraventa de un inmueble, esa solicitud de parte que hace llegar el notario público habiendo recabado fehacientemente la voluntad de las partes. Por eso decimos, no puede actuar de oficio, será a petición de parte o bien a solicitud de notario público o por orden de autoridad judicial o administrativa. Séptimo, prioridad o prelación. A ver, este es muy interesante. Acuérdense que primero en tiempo, primero en derecho. Este principio implica que la preferencia entre derechos sobre una finca se determine por el número de entrada que otorgue el registro, que se basará en el día, hora, minuto y segundo de su presentación ante la ventanilla, lo que determinará la preferencia y el rango con independencia de la fecha de otorgamiento del documento. Vuelvo a mi ejemplo del embargo, con el que iniciamos esta plática. Embargué hace 3 meses, pero no he ido a solicitar el oficio. Ya lo solicité, pero no lo he gestionado, no me lo han entregado. Bien. O en este caso, mi cliente no me dé el dinero para yo pagar los derechos de inscripción, que debo decir no son bajos. A lo mejor por estos 2 millones de pesos que comenté, se van a estar pagando sobre 19,000 o 20,000 pesos, dependiendo cada entidad. Y lo voy rezagando y rezagando. Embargué hace 3 meses. A lo mejor hay otro abogado, otro acreedor que embargó hace 15 días.
pero rápido solicitó su oficio, rápido procedió a inscribir el embargo y entonces él llegó primero que yo, aunque yo haya embargado primero. A eso nos referimos con esa prelación. ¿O qué pasa con la prioridad? Si hablamos aquí de una situación, de un gravamen derivado, por ejemplo, de pensión alimenticia o de algún crédito fiscal o de algún crédito de carácter laboral, estos van a llevar prioridad respecto de un crédito común. También hay que tomarlo en mente. Por eso tiene que darse la gestión inmediatamente. Fíjense cómo decía, deberá constar el día, la hora, el minuto y el segundo. Una diferencia de un segundo me puede mandar a un posterior lugar. Ahí está la importancia. Octavo, legalidad. Es la función atribuida al registrador para examinar los documentos que se presenten para su inscripción y determinar si los mismos son susceptibles de inscribirse. Y en caso afirmativo, llevar a cabo la inscripción solicitada. O en su defecto, suspender el trámite si contienen defectos que a su juicio son subsanables. Es que debía haber acompañado 2 juegos de copias certificadas y nada más presenté uno. Me van a prevenir para que presente el segundo. Pero también dice aquí, o denegarla en los casos en que los defectos sean insubsanables. Yo le embargué la casa a Juan, pero nunca advertí que la casa la tenía en copropiedad con su esposa. Debía haber embargado los derechos de copropiedad de Juan sobre el bien, pero nunca la totalidad del bien. Por eso el registrador me dijo, no, no puedo proceder a inscribir el embargo sobre el bien. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pedirle al juez que deje sin efecto el embargo, volver a ir a requerir y ahora sí embargar bien. Por eso insisto, es una ciencia. Podría parecer sencillo, pero no lo es. Se van presentando estas vicisitudes que comentamos. Noveno, legitimación. Es el principio en cuya virtud prevalece lo inscrito mientras no se pruebe su exactitud. A ver, ¿qué sucede aquí? Bien, está inscrita la casa a favor de Adriana Rosales. Bien, ella le compró el inmueble a Juventino Hernández. Bien. Pero después resulta ser que los familiares de Juventino demandan la nulidad de la escritura, argumentando que don Juventino, ya con motivo de su avanzada edad, no estaba en plenitud de facultades mentales, además de que padecía una enfermedad crónica. ¿Aquí qué pasa? Ellos pueden promover la nulidad. Si procede ese juicio de nulidad y se deja sin efecto la venta, ya se hará la anotación correspondiente. Pero de inicio, el registrador dice, a mí me mandó la escritura el notario, cumple con los requisitos de ley, yo procedo a inscribirla. Si después, por orden de un juez, se me ordena cancelarla, lo haré. Pero siempre habrá esa presunción de que va a prevalecer lo escrito mientras no se pruebe su inexactitud. Pasamos al siguiente. La fe pública registral. Por el principio de fe pública registral, se presume, salvo prueba en contrario, que el derecho inscrito en el registro existe y pertenece a su titular en la forma expresada en la inscripción o anotación respectiva. Volvemos a lo mismo, salvo prueba en contrario. Mientras no haya algo que demuestre lo contrario, hay esa fe pública registral y por ende surte efectos también ante terceras
personas. Por eso también este principio de la fe pública registral. Bien, principios muy importantes que comparten absolutamente todos los registros públicos de la propiedad de nuestro país. Acuérdense, son registros estatales, conciernen a la propiedad privada, no a la pública. Eso es materia de otro registro. No a la propiedad agraria en favor de ejidos y comunidades. Para eso hay un registro agrario nacional. Este es el registro público de la propiedad. Y quiero terminar esta plática hacia dónde se dirige la misma. Aquí hablamos nosotros hacia la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador del derecho y en su publicidad, que opera a partir de su inscripción o anotación registral. Por lo tanto, el registrador realizará siempre la inscripción o anotación de los documentos que se le presenten. Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que solo podrá suspenderse o denegarse una inscripción o anotación en los casos de excepción que señala el Código Civil y la ley registral. ¿Por qué hablar aquí también de una seguridad jurídica? Este comentario es tajante. Aquí entonces se tiene que señalar de manera estricta por qué se suspende o por qué es denegada una solicitud. Bien, también por qué la seguridad jurídica. No es fácil ser dueño de un bien inmueble. En la mayoría de los casos, las personas que logran adquirir un inmueble en propiedad es para vivir y quizás se trate del único bien inmueble que van a adquirir en su vida. Y eso implicó años de trabajo, años de sacrificio para poder llegar a ello. Para que de repente crean ellos que con un contrato privado de compraventa acreditan ya un derecho de propiedad, pues sabemos que no es así. O peor aún, les venden y cuando uno hace la investigación, resulta que no está inscrito en el registro público de la propiedad. Visitamos el Registro Agrario Nacional y aparece identificado ese inmueble como parcela de un ejido. Entonces, la parcela no se puede vender, es propiedad del ejido. El ejidatario tiene un derecho de uso sobre la parcela, pero no la propiedad del mismo. Y así pudiéramos hablar de un sinnúmero de situaciones que se nos pueden presentar en nuestro actuar cotidiano. Concluyo dándoles las gracias a todos ustedes por su atención a esta plática, destacando, insisto nuevamente, la importancia de la institución, como también la importancia de la función registral. Todo esto que implica es de verdad todo un tema. Yo sé que a lo mejor alguien de ustedes podría hacer este comentario. Oye, no, pero fíjate, mira, yo no me preocupo. Yo tengo un amigo que es gestor en el registro y es buenísimo. Él me saca todo. ¿Ya para qué aprendo derecho registral? Mi amigo se mueve como pez en el agua. Es más, ¿qué crees? Es amigo de todos los que trabajan ahí. Sí, pero entonces pues ya tuve que compartir mis honorarios. ¿O qué pasa con aquellas personas que caen con un supuesto gestor que a la mera hora no hace nada y no se cumple con el fin por el que debíamos acudir al registro público de la propiedad? Muchas gracias a todos y de verdad ya más adelante les haremos saber cuándo será este curso que incluso les adelanto se va a denominar Función Catastral y Registral, que tendrá varias sesiones. Ya recibirán en su momento la información, pero
Hoy en Jurisconsultus Noctem quisimos platicar en esta sesión de la importancia que tiene todo esto. No solamente son los juzgados, también una institución auxiliar de los juzgados, como es en este caso el registro público de la propiedad. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes por cualquier duda o comentario. Muchas gracias, maestro José Miguel. Excelente conferencia. Es un excelente tema y la verdad, como bien lo dice él, hay muchos colegas que ahí se traban y tienen que buscar quién les haga ese trámite y pues reparte las ganancias y ya no conviene. Es una realidad. Ya subí los datos por si quieren el material y la constancia de asistencia a esta conferencia. Y que tengan una duda, en este momento voy a quitar micrófonos para que ustedes puedan tener el uso de la voz y si tienen alguna duda, adelante. Buenas noches, maestro. ¿Puedo hacerle una pregunta? Adelante, licenciada Adela, por favor. Gracias. Maestro José Miguel, si en un juicio de alimentos se embargó un bien inmueble, y sí, pero ya de esto hace 10 años, y sí se inscribió el bien inmueble en el registro público de la propiedad, pero desde esos 10 años no se ha renovado. ¿Sigue teniendo vigencia? En este caso sí, porque estamos hablando nosotros de una cuestión de alimentos. A lo mejor uno podría argumentar es que ahorita los acreedores alimentarios ya son mayores de edad, ya son independientes, a lo mejor ya hasta se casaron, son independientes, ¿no? Pero entonces, si yo soy el titular del derecho de propiedad y al mismo tiempo el que en su momento fui deudor alimentario, deberé de promover la cancelación de esa pensión alimenticia. Determinada por el juez la procedencia de esa cancelación, solicito mande cancelar también esa notación registral. De otra manera, el registrador no lo podría hacer de mutuo propio, aunque se lo solicitara el titular del derecho de propiedad. Aunque llegue y le diga, oiga, mire, aquí le traigo las actas de nacimientos de mis hijos, y el más chico tiene 27 años, mire, le traigo el título de cada uno, son independientes. El registrador, ¿qué va a hacer? A mí que me llegue la orden del juez y lo cancelo. Mientras no haya esa orden, lo hago. Ahora, hay otro tipo de actos. Por ejemplo, hablábamos de los embargos, donde yo podría solicitar posterior a 3 años que en este caso que se declare la caducidad del asiento y que se deje sin efecto. Si a mí me embargaron hace 3 años y no se ha sacado a remate el bien, entonces puedo pedir la cancelación del asiento, ya que la parte acreedora promueva lo conducente. Sí va a tener, por ejemplo, en este caso que le planteo, esa vigencia. De acuerdo a la ley registral de cada entidad, hay que ver cuál es la vigencia para ese tipo de anotaciones. Muchas gracias. A usted, licenciada. Muchas gracias, licenciada Adela. ¿Alguien más que tenga una duda? Tiene el uso de la voz y puede quitar el micrófono. Maestro, tenemos uno en el chat, si puede verlo o se lo leo, se me indica. Sí, de favor, si me lo pudiera leer. Ok, aquí tenemos una duda. Maestro, una consulta. En 2 escrituras públicas, terreno donado por el municipio, la primera está legalmente notariada con fecha 15 de mayo de 2021. Y la segunda, que es del mismo terreno, la notarizan el 25 de mayo de 2021 y la registran en el registro de la propiedad. ¿Cómo puedo alegar que la primera escritura es la que vale? Sí, volvemos aquí al principio que comentábamos, el de prelación o prioridad. Primero en tiempo, primero en derecho. Si hubiera conflicto, obviamente yo puedo impugnar
la escritura correspondiente, pero aquí tendremos que irnos nosotros a la causa por la cual yo demando, ya sea la inexistencia o la nulidad. Si falta algún elemento de existencia del acto jurídico, demando su inexistencia. Si falta algún requisito de validez, me voy por la nulidad, pero tendría que ser entonces decretado por la autoridad judicial. Muchas gracias, maestro. No olviden a los que nos visitan por primera vez, puedan subir su correo electrónico para que estas conferencias les llegue directo el link. Lo que hacemos es muchos correos, mandamos el link y ustedes nada más le dan clic e inmediatamente los enlaza a la conferencia, ya sea de su celular, laptop, tablet, computadora, de cualquier dispositivo, les llega su correo, lo enviamos directo y se les va a facilitar más todavía el estar aquí en las conferencias. Y muchísimas gracias por su asistencia. Tenemos a la licenciada Laura Ariana, alzó la mano. Adelante, por favor. ¿Qué tal, maestros? Buenas noches. Gracias por la interesante. Ahora sí que creo que este tipo de ¿cómo le podría yo decir? Ya se me fue la palabra, pero bueno. Herramientas. Herramientas, este tipo de pláticas o charlas jurídicas, gracias, licenciada, este tipo de charlas jurídicas que ustedes nos hacen el enorme favor de proporcionarnos, la verdad que nos, de alguna manera, como que nos está abriendo un poquito más el panorama, siempre lo he dicho. Pero aparte de eso, me quedo también, me quedé interesada en el comentario que hizo que va a impartir un curso respecto al tema. ¿Qué día sería, cómo sería, o más adelante usted nos daría las bases o los días o el horario, maestro? Sí, claro que sí, licenciada. Le comento, nosotros ahorita venimos impartiendo un curso, inició el día de ayer, con lo que es la técnica para la elaboración de escritos judiciales. Será en 5 sesiones. Entonces, ya más adelante les daremos a conocer lo que va a ser ese curso, las fechas exactas y cuáles serán las sesiones que compondrán dicho curso. Si ahorita usted sube su correo, ya entonces entra al registro de correos donde se les hace llegar toda esta información de los próximos cursos que se irán impartiendo al respecto. Entonces le pediríamos eso de favor, si puede subir su correo y le hacemos llegar con todo gusto la información. Creo que ya me tienen de alta, maestro, porque a mi correo es donde me llegan justamente las notificaciones cuando va usted a transmitir y a hacer alguna charla. Me llegan a mi correo, pero no pasa nada, se las reenvío nuevamente. Claro que sí, de favor, muchas gracias. A sus órdenes y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Laura Adriana. Sí, mira, no lo subes, ya tenemos nuestras bases, entonces en las bases se repite y no hay problema, te sigue llegando la información. Tenemos otra duda, permítame, maestro. Es la siguiente. Buenas noches, es la primera vez que participo, es una conferencia de su empresa del tema. Tengo una experiencia con mucho gusto. No, se pone las órdenes en Tamaulipas. Estamos a la orden también acá. Tenemos Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México. Tenemos también Jalisco, que tenemos conexiones, Veracruz, San Luis Potosí, y entre otros estados que tenemos conexiones con otras firmas legales. Y estamos a sus órdenes también, Lic. Licenciada Dolores, alzó la mano, tiene una duda, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Mire, le comento lo siguiente, soy del estado de Veracruz y tengo la siguiente duda. El procedimiento de inmatriculación que solicita muchas veces para poder regularizar un terreno que se encuentra en una zona céntrica, es dentro de la ley del registro público o bien a través de una sentencia emitida por un juez. Sí, como no, licenciado. Desde luego, para llegar a esa sentencia, pues hablamos nosotros de la parte sustantiva y adjetiva, es decir, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles. Se emite la sentencia haciendo la declaración correspondiente. Si hablamos de una inmatriculación, partimos de la base de que el inmueble no está inscrito. Hablamos aquí de una información ad perpetuam o de dominio, donde se acredita la posesión originaria a título de dueño, de forma pacífica, continua, pública y de buena fe,
donde se ordena la inscripción. Bien, pero esa inscripción ya a partir de la sentencia tendrá que llevarse a cabo con la normatividad del registro público de la propiedad, y de igual manera habrá que consultar también la ley catastral para lo que va a ser en este caso todo el aspecto de lo que es la identificación de ese predio para que pueda quedar debidamente inscrito. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿es a través de un juicio ordinario civil o en vía de jurisdicción voluntaria? Es en vía de jurisdicción voluntaria. Si no está inscrito, es jurisdicción voluntaria y se manda a notificar a todos los colindantes. Esa era mi duda. Sí, gracias. A usted, licenciado. Gracias, muchas gracias, licenciado. Tenemos una duda en el chat, maestro. Sí. Una pregunta, ¿hay algún trámite administrativo ante el registro público para cancelar un embargo o esta cancelación de embargo solo puede ser vía judicial? Sí se maneja también a nivel administrativo, pero siempre dejando a salvo ahí el derecho del interesado. Si el juez la ordena, entonces se cancela porque se cancela. Yo puedo llevar a cabo el procedimiento administrativo, pero ahí quedaría sujeto a lo que más adelante determinara el juez. Sí existe el procedimiento, lo aclaramos, pero dejando a salvo los derechos del interesado. En cambio, cuando se da la orden judicial, pues ahí sí ya no tendríamos ningún problema. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. ¿Alguien más que tenga una duda puede subirlo al chat o tiene el uso de la voz? Solo quite el micrófono, por favor. No tenemos dudas, maestro. Por favor, últimas palabras de esta conferencia. Claro que sí, maestro Jorge, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia en este día. Esta fue una buena semana, tuvimos 2 conferencias Jurisconsultus Noctem. La primera que se refirió a lo que es la determinación de la instancia a partir de la cuantía, que fue el lunes. Hoy esta plática que de verdad nos da tema para ese curso y para muchos y muchos comentarios más. Incluso, insisto, yo siempre he pugnado porque se cree a nivel universitario la materia de derecho registral, porque como lo pudieron ver, pues es de contenido amplio y sobre todo necesario en el ejercicio profesional. Entonces, es el no pasar por alto todo este tema, es algo muy profundo y sobre todo el día de hoy lo quise llevar hacia esa certeza que tanto necesita nuestro país. Tanta gente que es defraudada pensando que adquirieron un bien inmueble en propiedad y que lamentablemente resultan engañados. Tomando aquí palabras del maestro Jorge Gómez, nuestra intención como grupo de trabajo es crear una cultura jurídica y al haber en nuestro país una cultura jurídica, serán respetados los derechos de las personas y en lo que es la adquisición de inmuebles, iremos a esa certeza que tan necesaria se vuelve. Les agradezco nuevamente, pasen la mejor de las noches y ya les haremos llegar también el programa de nuestras siguientes conferencias Jurisconsultus Noctem. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Hay una pregunta por parte de la licenciada Sara. Licenciada Sara, las conferencias de escritos judiciales, como fue la demanda y contestación, mandamos el link y ya si ustedes quieren adquirir el material, le hacemos la invitación. Iniciamos el lunes con la siguiente conferencia. Va a ser lunes, miércoles y viernes. Y vamos a acabar hasta el lunes de la próxima. Y Jurisconsultus Noctem vamos a tener el martes y el jueves. Entonces, el grupo de trabajo no deja de trabajar y lo hace con todo gusto para que tengamos una gran cultura jurídica. Y vamos con todo este sábado para Conferencia Vampiro, no se les olvide. Muchísimas gracias a todos también, conferencistas Vampiro, que nos vamos a ver el próximo sábado, que se va a poner muy interesante. Que tengan ustedes un excelente jueves, un excelente viernes y pues ya cerca también de un buen fin de semana. Por favor, hay que cuidarnos, están subiendo los contagios y
Les deseo lo mejor de las suertes. Acuérdense, la experiencia hace la diferencia. Puro Jurídico Investigador para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Hasta la doctor. próxima. Bye. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Hasta luego, licenciado Siquio. Gracias. Licenciada Adela, gracias. Como siempre. Seguidora. Licenciada Laura Adriana también. Ya los había Buenas dejado noches. olvidados. Hasta Pero luego. Vampiros. de nuevo. No, Lick, el trabajo, pero lo que gusten, lo que se les ofrezca aquí en Sí, Cancún, no. Quintana Roo, a sus Cuando órdenes. llegue a Cancún, lo primero que voy a hacer va a ser hablarte, Lick. Ay, qué Por rico. favor, por favor. Licenciada Mari Carmen, gracias. Ay, hasta luego. Hasta Bye. luego. Muchas gracias. Gracias. Bye. Doy por terminada la conferencia. Buenas noches.